No es así, porque uno de los casos concretos que yo mencionaba es, por ejemplo, el déficit fiscal, es un caso. El déficit fiscal depende cómo se entienda, depende cómo se defina, pero ahí, o sea, los ajustes, básicamente, aunque uno diga que no o que diga que sí, los ajustes los ajustes se dan de dos formas, ¿no? O sea, el recorte del gasto en algunas áreas, dependerá para algunos qué tipo de áreas son las que se recortan, o la suba de Ahí va. impuestos, y en el caso de la suba de impuestos, ¿dónde se va a poner los impuestos? Cuando uno, por ejemplo, agarra y dice que le va a quitar el impuesto a uno, le va a quitar el impuesto al otro, y va a aumentar el gasto en uno, va a aumentar ahí es donde entra en contradicción ese tipo de cosas. Ahí va. ¿Sabés por qué? Y está buenísimo que me lo hayas dicho. Porque ¿sabés por qué te preguntaba eso? Porque está esa percepción permanente y que es un insumo que también está siendo manejado por muchos moderadores de opinión y que también está siendo manejado por muchos formadores de opinión, de que en realidad la campaña no tiene desacuerdos. En realidad hay mucha gente que está sosteniendo por ahí, voces importantes, que no hay demasiadas diferencias entre cada uno de los candidatos y que más o menos votar por uno, votar por el otro, da exactamente igual. Lo que pasa es que hoy no se debate ideología. Sí, y tú fíjate una cosa, por ejemplo, uno de los temas que está sobre la mesa en la cual todos están de acuerdo tiene que ver, por ejemplo, con la competitividad, ¿no? En torno a la competitividad hay una de las cosas que aparece que es el tipo de cambio. El tipo de cambio pues, lo podés tomar como tipo de cambio nominal, que es el precio que vemos en dólares, o el tipo de cambio real. Para uno, la forma de mantener ese intercambio, es decir, para que beneficie las exportaciones, la producción nacional, es, por ejemplo, intervenir en el mercado. Para otros será otra política, Mira, otro instrumento. a ver, chiquito. Chiquito, yo trabajé en cambios y he desfinanciado varios Pero mirá bancos. cómo te botijea este tipo. Le puedo decir que toda esta estructura armada para que vos te hagas todo por tarjeta y que vos descuentes entonces esos impuestos que fallaron cuando descontaron, cuando se bajó el IVA, ¿te acuerdas? Ujú, Que al consumidor nunca le llegó. ujú. O Sí, sea, ahí ahí se lo quedó el empresario. O sea, mierda que hay que trabajar el 1% del valor que tenía el mercado. A ver, no, sí, hostia. Y entonces ahora, bancarizando, no, o sea, está vendido esto que parece todo de maravilla, ¿vio? sí, esa parte que una vez lo trató la música enferma respecto a los mecanismos de bancarización de la economía que se está dando, que se dio y que se está profundizando, digo, es uno de los elementos que hacen a la economía doméstica. Pero lo que tiene que ver con la economía, o sea, la parte internacional, la parte que hace al comercio internacional, ahí, por ejemplo, tiene que ver a dónde se vende, cómo se vende. Ahí entran a tallar, por ejemplo, las cuestiones de un TLC, las cuestiones de con quién negociamos, si seguimos en el Mercosur, y ahí también hay diferencias, incluso hay diferencias como las hubo dentro del gobierno Tabaré Vázquez, a la interna del gobierno, recordemos lo que había pasado con el canciller que en ese momento estaba, con Gargano, ¿no? O sea, había diferencias en torno a si había que firmar un TLC, y luego se fueron haciendo otro tipo de acuerdos internacionales para el tema del comercio. Una de las cosas que también aparece que hace a los temas de la inflación, cómo se maneja, cómo se controla, y después la otra que nosotros lo estamos viendo, que es el aumento como decía, el tipo de cambio real, que es el aumento del dólar. Para aquellas personas que están endeudadas, como ha sido una de las claves para el consumo y consumismo en estos tiempos, que fue el endeudamiento, hay personas que, bueno, tuvieron deudas, yo no tengo las cifras concretas, pero que están endeudadas en moneda extranjera. O sea, cómo vos trabajás sobre la parte de la competitividad o cómo vos operás sobre determinados instrumentos, que ahí sí hay diferencias, al igual que en el tema del manejo de las reservas y en el manejo del déficit fiscal y cuáles son los caminos a seguir, ahí sí hay diferencias y en el campo de la parte económica nos encontramos con diferencias claras. Tal vez no sean fácilmente Visualizables. exactamente, pero en la profundidad sí está. Yo lo que decía al principio, y es un poco esta la idea para redondear, es que si nos encontramos frente a propuestas, sí podemos ir distinguiendo algunas cosas, no terminan de quedar tan claras, pero hoy, por ejemplo, en esta charla hubo propuestas sobre la mesa, hubo casos concretos, se dijeron cosas, se vieron las diferencias, unas más, otras menos, pero hay ciertas diferencias, y yo creo, y es un poco ahí mirando hacia adelante, pero en el cortísimo plazo, que con estos signos de que, bueno, que se pueden embarrar un poco la cancha más,
tal vez se pase a eso que son promesas, pero no debería, pero puede ser que se caiga en la promesa electoral, ¿no? En eso de iremos a hacer esto. Queremos promesa. Claro, pero ahí es donde viene el tema, ¿no? Porque si yo doy aumento a este, aumento al otro, recorto gasto, es ahí donde se complica, porque los números no te van a cerrar. Muy bien, Aníbal. Antes que se vaya Aníbal, porque yo creo que es una pregunta final en definitiva, ¿no? Digo, en todo este desorden, porque a mí no me han dejado ni hablar hoy, ¿viste? Es difícil lidiar con esto, ustedes sabrán comprender. En definitiva, escuchándote, analizando todo lo que ha pasado en esta semana, escuchando parcialmente lo que ocurrió hoy en esta charla en el Prado, no estamos eligiendo, Aníbal, modelos distintos. Entonces podemos concluir eso. Lo que se elige este año no va a ser grandes diferencias de modelos. O sea, los rumbos prácticamente, más allá de alguna pequeña diferencia en lo que respecta a la economía, están ya definidos, no hay discusión. Yo ahí, en ese terreno, lo que trato de marcar es lo siguiente. Sí, uno está eligiendo cómo se conduce el gobierno de este país. Tal vez la cuestión estructural, que es la que marca Sartú, y la que sostenemos y sostienen una serie de personas más, que va un poco a esa idea de cuál es el modelo de desarrollo, en ese sentido el modelo de desarrollo, tal vez ahí haya un consenso, en ese sentido, que no es menor los anuncios que se hicieron en torno a la construcción o no de un puente, ¿cómo se llama? De un puerto, porque ahí ya estamos hablando de otra cosa, que no es menor el hecho de que no están de acuerdo, no hay unanimidad para el tema de la megaminería. Yo no estoy diciendo que sea una cuestión de modelo, estoy diciendo que parece que no hay un acuerdo, o sea, hay que marcar esa diferencia. Por suerte, si estamos en el horno. Sí, pero por ese lado estaríamos hablando de un litro, o sea, 20 pesos pues yo por día me pago yo la leche, boludo. Claro, pero ahí ya nos encontramos con una diferencia, tal vez no sea brutal, pero es una diferencia importante, ¿no? Lo vimos en la Universidad de la República y ustedes lo tienen presente. Y luego toda esta serie de cosas que yo decía, directa e indirectamente, sí están marcando una diferencia. Y están marcando una diferencia, como decía, en el tema de cómo yo distribuyo las cargas y los beneficios dentro de la ciudadanía y de las formas en las cuales los ciudadanos se van relacionando con el Estado y con el mercado. Creo que ahí sí estamos eligiendo, por eso a veces la campaña, si no llega a concretarse en esta propuesta que venimos reclamando desde hace tiempo, en propuestas claras y en un discurso claro, probablemente se diluya y lleguemos rápidamente a la otra etapa. Tú lo reclamabas, a la etapa del marketing. Claro, incluso Walter lo reclamaba y yo estoy totalmente de acuerdo, que era un debate de ideas y tratar de ir con claridad, decir, bueno, que sigan las cosas. Yo estoy completamente seguro, que para el caso de Lacalle, con su equipo, tiene una propuesta, tiene una serie de cosas, que tal vez, dada su estrategia, entienda que primero tiene que ir por una suerte del apoyo a las cosas que están bien y luego marcar los cambios, eso sí, pero tiene propuestas y yo creo que las tiene que poner porque son propuestas diferentes, claramente diferentes. Y que ahí podríamos sí llegar a esto que necesitamos, que es poder diferenciar con claridad qué es lo que está proponiendo cada sector. Sí, porque las diferencias existen, ese es el punto, y además hay equipos trabajando, y yo lo dije en su momento cuando fue la interna, que Lacalle tiene un equipo importante, tiene un grupo de personas que están ahí. Luego que en la estrategia, bueno, vean si se diferencian mucho o poco, eso es otra cosa, pero realmente existe. En el caso de Bordaberry, también, el problema es que yo no sé cuál es la profundidad de eso, y no es por menospreciar al Partido Colorado, pero en el caso del Partido Nacional sí, ahí hay claro, lo que pasa es que el partido... O sea, ahí hay un trabajo acumulado. La cuestión es la estrategia, cómo vos lo administrás en estos términos en la previa a lo que va a ser la campaña, ¿no? Claro, ahí tiene jugada muchas fichas porque lo mostró lo que son los resultados de una muy buena campaña. Y esta elección va a incidir, como tal vez antes no había incidido tanto, una buena campaña electoral en ese sentido, ¿no? Un octubre puede marcar y eso es importante y sin duda Lacalle tal vez diga, bueno, tengo muchas propuestas, pero yo sé bien que acá tengo buenos resultados y eso tal vez sea parte de esa estrategia, ¿no? Aníbal, para terminar, ¿cuánto tiempo le queda a Lacalle Pou para diferenciarse?
para seguir en la misma línea y luego tener que marcar otra tendencia. Exactamente. Y yo creo que la viene llevando bastante bien, pero ¿cuánto fue que tú dijiste? Son 40 días, son 2 semanas, y tendría que aguantar 2 semanas tal vez. Tendría que aguantar sí, y tener que aguantar un poco los golpes que le están dando, ¿no? Porque o sea que sobre fines de mes de septiembre podemos decir. Y antes que arranque la campaña, como la vez pasada tú señalaste, Walter, que era cuando arranque la campaña en cuanto termine la veda. Exactamente. Veremos qué es lo que sucede. Hasta ahora la ha llevado bastante bien. Si no lo golpean mucho, creo que llega en buenas condiciones para octubre. Hay pollo entonces. Decíselo. Probablemente. Decíselo que lo dejas contento. ¿Cómo? Decíselo que lo dejas contento. Sí, hay pollo. Aníbal, abrazo grande, nos estamos viendo el viernes que viene. Hemos cerrado el 4º capítulo de este extenso, de este largo diario de campaña. Comienza la otra etapa de la música enferma. Vamos a recibir vía Skype Daniel Carámbula que bueno, nos va a hacer algunos en unos minutos lo vamos a tener con nosotros. En unos minutos los tenemos con nosotros. Exactamente. Bueno, Aníbal nos acompañó como siempre con su análisis de la política nacional, con estas elecciones que se nos avecinan, y bueno, nos dijo que hay pollo, que hay pollo para octubre. Bueno, yo no sé si va a haber pollo para octubre, pero lo que sin duda va a haber es polla. Este es un producto natural, colorante autorizado.